Hola amigos, buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues, un saludo y una disculpa por haberme retrasado tanto, no en subir videos, pero desde del COVID en México y de cuestiones de salud personal me habían impedido pues acompañarlos y estar con ustedes, ¿no? En esta aventura académica que hemos hecho en los últimos meses a partir de marzo, que hemos empezado a subir videos de diferentes materias, de diferentes temas de interés público, de interés académico, que pues son mirados desde una óptica o son vistos desde una óptica interdisciplinaria con la idea de compartir el conocimiento con ustedes. Bueno, esperemos ya en adelante continuar con las grabaciones cada semana y en esta ocasión me gustaría hablar de un tema que actualmente estoy trabajando en una clase con unos estudiantes, ¿no?, de maestría, que es el tema de victimología. El tema de victimología visto desde diferentes enfoques, visto desde una realidad social, visto desde el análisis académico, pero sobre todo con la importancia de entender el concepto de las víctimas como tales. Por lo tanto, bueno, pues empezaremos a ver un poco el concepto de victimología, de dónde viene la disciplina de la victimología, como, bueno, algunos autores han hablado de que la victimología es una rama directa de la criminología, como se expone aquí, pero también otros han pensado que es una rama del derecho penal, otros piensan que es una rama de la psicología social, y hay otras personas como yo que pensamos que es una entidad autónoma. Por tanto, bueno, nosotros partiremos del principio básico, clásico, ¿no?, de algunos autores que hemos revisado en clase, hemos hablado de ellos. La semana pasada vimos un repaso a las vacas sagradas, a los fundadores del estudio de la victimología como tal. Y bueno, yo de acuerdo con Friedrich Wertham, que es un psicólogo alemán, yo diría que la victimología estudia la posición de la víctima frente al criminal, frente al victimario, pero sobre todo también las dimensiones sociales, psicosociales, psicológicas e incluso jurídicas de la víctima al momento de cometerse un delito, al momento de cometerse un crimen. Hay diferencias en cuanto a esos dos términos. El crimen tiene más que ver con la criminología, mientras que el término delito tiene más que ver con el derecho penal. Es algo muy importante a visualizar. Algo también que es importante mencionar es las cuantiosas variables que existen en el análisis de la victimología. Algunas personas tratan de inclinarse a que la victimología es una rama de la criminología directamente, que solo trata con la víctima, mientras que no se ocupa de nada de los aspectos del criminal. Justamente la crítica de la criminología, porque se centraba en el estudio de las conductas antisociales y por tanto necesitaba desarrollar un área, perdón, que le ayudara a tratar los aspectos de la otra parte, es decir, de las víctimas. Por tanto, también es importante decir que la víctima se presentaba con un estado de vulnerabilidad, ¿no?, en un estado de, yo podría decir incluso de indefensión, un estado de indefensión debido a los delitos que cometían, pero no obstante también nos hace ver que justamente por ese estado de indefensión se han tenido que desarrollar actitudes que permitan desde el derecho, desde la práctica criminológica, desde la práctica de las ciencias forenses, entender sobre todo la magnitud de los hechos vividos por la víctima, es decir, las experiencias vividas, y no verlas desde un punto de vista crítico, sino desde un punto de vista comprensivo, empático, pero sobre todo de posicionamiento parcial hasta cierto punto, pero lo más importante es un posicionamiento legal, es un posicionamiento imparcial como tal, es decir, un posicionamiento como una entidad jurídica encargada de regular la violencia, encargada de procurar el bienestar, la justicia y el Estado de Derecho en una sociedad, pero sobre todo creo que lo más importante es visibilizar a la víctima no como una cifra, un dato, sino como una persona que tiene un nombre y una biografía, quizás sueños y esperanzas, los cuales han sido truncados por esta, pues, han sido truncados, perdón, por esta acción violenta o esta acción de delito que rompe con todo convencionalismo social, como, es decir, hay muchos tipos de víctimas, hay muchos tipos de delitos, ¿no? Entonces podemos hablar de delitos violentos, es decir, en el contexto del argot jurídico, si habláramos de derecho penal, diríamos que son delitos dolosos y delitos culposos, la diferencia entre ambos en México, pero sobre todo, bueno, tomando en cuenta el término felony, que es el término en inglés de un delito violento, felony,
Yo creo que la víctima debe ser comprendida desde varios aspectos, ¿no? Vamos a empezar desenmarañando esta pequeña madera, en el sentido de que, bueno, definamos a la víctima. La víctima como una persona a la cual se ataca y con lo cual se disminuyen sus derechos fundamentales, es decir, desde el punto de vista físico, psicológico, social, jurídico, ¿no? Y queda en un estado de indefensión frente al agresor, frente al victimario. Y cómo el victimario puede a veces incluso desarrollar actitudes que le permitan manipular a la víctima de una forma efectiva. Pero también hay víctimas que son, por ejemplo, pasivas, ¿no? Como aquellas que tienen que ver con delitos de cuello blanco, ¿no? Hablamos de estafadores, hablamos de delitos que no implican necesariamente violencia, aunque realmente en el árbol de la criminología podemos ver que en un momento dado hay criminales que de la acción del hurto, del robo, de la falsificación o de la estafa pueden pasar en un momento dado a la explosión criminal a gran escala y llegar a convertirse en criminales violentos. Una parte muy importante también a considerar. No obstante, yo considero que, bueno, también hay que ver que, bueno, hay cuantiosas variables justamente en esto, variables que parten desde el aspecto psicológico, desde el aspecto antropológico. Por ejemplo, los ejemplos más, válgase la expresión, los casos más, para no hacer un pleonasmo de esto, los casos más emblemáticos, ¿no? De víctimas durante las guerras civiles, las cuales, bueno, en un momento dado pueden ser llevadas al conflicto armado, ¿no? Esta idea clásica, ¿no? De dar, bajar el cuchillo y darlo a otras personas para que lo tomen, y cómo hay una transición sociológicamente hablando de ser una víctima a un victimario, cómo te conviertes en eso. Muchas veces los asesinos seriales funcionaban de la misma forma. Hubieron personas que en un momento dado fueron víctimas y que fueron de una manera u otra manipuladas, se convirtieron también en victimarios, ¿no? Ejercieron el control sobre ellas y las convirtieron en una víctima, digamos, de la cual pasó a ser un victimario efectivo, a ser alguien que pudo lograr las mismas atrocidades. Hay otro estado donde hablamos también de víctimas activas, ¿no? Víctimas que se derivan, por ejemplo, del concepto activas, vamos a referirlo, por ejemplo, a las víctimas que sobreviven a una agresión, a una agresión física, por ejemplo, las mujeres que son violentadas por los esposos, por ejemplo, está hablando de la violencia de género, que es una cuestión que vemos muy normalizada, muy, incluso yo diría muy institucionalizada en México. Y cómo las mujeres tienen un posicionamiento de que muchas veces no pueden asumir el papel o el rol completo de víctima por el temor a las repercusiones que existan por parte de la otra parte, de la otra eh, figura, que sería el esposo en este caso, ¿no? De las repercusiones que están sobre los hijos, ¿no? Como también hay víctimas que son también pasivas, ¿no? Víctimas que son de momento, están entre el fuego de ambos ejércitos, en este caso entre el fuego de ambos padres, ¿no? Y son las víctimas pasivas que resienten todo el organigrama que está pasando, todo el caos que está en medio de ellos, ¿no? Que se vierte sobre estos familiares, y entonces también es otra forma de entender víctima, ¿no? Creo que hay varios aspectos que debemos de definir también. En ese sentido, creo que me parece importante hablar de cómo, por ejemplo, hay un concepto que tiene que ver con la victimología, que es, por ejemplo, la idea clásica, vamos a decirlo así, de que la víctima no solo es un testigo, sino que forma parte del proceso. ¿Cómo? Es decir, no solo se presenta como el superviviente o la superviviente de las acciones, sino que forma parte y transforma la realidad social porque sus experiencias vividas nos sirven como una reflexión, pero sobre todo como un antecedente para poder entender la violencia y sobre todo la generación de la victimología, su función, su uso, su regulación frente a las normas del Estado, frente a los hechos delictivos, frente a los casos que se presenten con mayor novedad como un antecedente directo de cómo tratar estos casos. Hace tiempo no pensábamos que el mundo conociera la masacre y la, digamos, la irregularidad del mundo, en el sentido de la ilógica forma de pensar, de masacrar a pueblos enteros, como lo hizo el nazismo durante la década de los años 40, la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, tenemos víctimas que en un momento dado fueron víctimas que fueron olvidadas, ¿no? Yo lo mencionaba en una clase anteriormente, les decía a los chicos y a las chicas, sobre todo la parte de las guerras civiles en Europa del Este durante la década de los 90 del siglo pasado, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, donde se presenta víctimas que hasta hoy en día no han sufrido una reparación al daño. Es algo muy importante también decirlo, es decir, ¿qué se presenta para poder atender a la víctima? ¿No? ¿Cómo podemos darle un paso a la víctima? Creo que en primer lugar, formas de atender el sufrimiento de la víctima es el acercamiento psicológico, el acercamiento social y el acercamiento jurídico. Es decir, la acción penal, en el caso jurídico, o la repercusión del caso. En social podríamos hablar del aspecto de conocer las dimensiones sociales de las víctimas, es decir, el contexto en el cual se desarrollan. Y en el psicológico, la ayuda terapéutica. Son tres formas de poder acercarnos a la víctima, ¿no? Y tratarlas. Hay que recordar que el dilema de la víctima se presenta en dos aspectos: recordar o olvidar. Recordar implica para algunos autores, para algunos profesionales, traumatizar a la víctima nuevamente. Olvidar significa que la víctima echa por tierra todo intento o esperanza de adquirir justicia. Por tanto, el acercamiento debe tomar en cuenta las vulnerabilidades sociales y el estado de indefensión por el cual ha pasado la víctima. Es decir, no podemos ser, digamos, de una manera cerrada o de una manera brusca. ¿Por qué? Porque al final la víctima, si sobre todo son casos recientes o que acaban de pasar infragantes, la víctima está en un estado de shock. Por tanto, no podemos tener un acercamiento directo. Lo que tenemos que hacer es una conexión, de una relación sincrónica a una relación diacrónica. ¿Cómo? Es decir, no podemos forzar a la víctima a revelar, ¿no? La experiencia vivida con lujo de detalle en el cuadro, como creemos, porque en ese momento la víctima no puede acceder a los recuerdos que le causaron dolor y que le causaron sufrimiento, pero hay formas de estimular la memoria para que la víctima pueda abrirse. Una de ellas pues, es un acercamiento social, es decir, buscar que el caso de ella no quede en el olvido y poner la referencia de que el caso de ella es un punto emblemático para poder acceder hacia las memorias de miles de personas que se presentan como víctimas sufriendo el mismo delito. Es decir, es motivar a la persona a que ella misma se abra hacia el espacio de intervención, el espacio en que uno trata de ayudarle y coadyuvar a su desarrollo terapéutico, físico, emocional, ¿no? Que es algo muy común. Es una parte muy importante. Entonces, yo creo que esos aspectos deben ser importantes, ¿no? Sobre todo, lo más importante que debemos de considerar es la empatía y la solidaridad. Sé que a veces el concepto de empatía nos lleva al punto de decir, bueno, estás cruzando la delgada línea entre tu cuestión ética como trabajador del Estado y como un espectador de la violencia que trata de ayudar a la víctima. No, no, más bien la empatía se refiere en el sentido de entender la dimensión por la cual esta persona, ya sea hombre o mujer, ha pasado. Por lo tanto, no tratar de negarlo, reducirlo o minimizarlo. Creo que lo más importante es eso. Espero que esta clase les ayude un poco a entender la dimensión del concepto de victimología. Y bueno, estoy a sus órdenes, ¿no? En este sentido. Seguimos grabando videos, ¿no? Como siempre. Y como siempre, la frase típica del canal, ¿no? Su concentración determina su realidad. Abrazos.